Bendiciones en Cristo, soy el pastor Wilson Medina y en esta oportunidad quiero dar respuesta a la pregunta: ¿qué idioma habló Jesús? ¿Habló hebreo, habló arameo o habló griego? Bueno, voy a comenzar diciendo que es obvio que Jesús habló hebreo en parte, aunque ya para el tiempo de Jesús el pueblo no hablaba hebreo comúnmente, sino que hablaba el arameo, pero se usaba en las sinagogas y en los ambientes religiosos se prefería el hebreo porque se conservaban manuscritos antiguos, rollos, targumes, etcétera, en el idioma hebreo, y los sacerdotes preferían leer el hebreo y conservaban el hebreo para fines religiosos, como muy bien lo dice el historiador Josefo del siglo I. Entonces Jesús sí pudo conocer frases en hebreo, aunque probablemente no fue muy fluido en el hebreo, sí conoció los términos religiosos en hebreo. Jesús habló arameo, por supuesto, porque el idioma de ese entonces, que se llamaba siríaco, le llamaban siríaco, por lo menos así lo testifica Josefo, el historiador del primer siglo, se hablaba solamente arameo y ese era el idioma común. En aquel momento se le llamaba siríaco. Pero de eso no hay duda de que Jesús habló en arameo. Sin embargo, hoy quiero demostrar que Jesús habló griego, como lo vamos a testificar el día de hoy. Por supuesto que habló arameo, ese era su idioma natal. Sin embargo, eso no quita la posibilidad de que Jesús pudo leer, hablar y enseñar incluso en griego, y que lo hacía con fluidez. Eso lo vamos a probar hoy por las evidencias del mismo tiempo en que Cristo existió. Así que Jesús habló y enseñó en griego. Voy a presentar 4 razones que demuestran que Jesús efectivamente pudo hablar y enseñar en griego. No solamente Jesús, sino sus discípulos, sus apóstoles, y que el Nuevo Testamento realmente fue escrito en griego. Así que aquí tenemos estas 4 razones. La primera razón es la evidencia extrabíblica, o la evidencia externa, como así también se le llama, lo demuestra. Segundo, tenemos la evidencia bíblica, también lo demuestra. Tenemos la escritura del Nuevo Testamento, que fue escrito todo en griego, también lo demuestra. Y los nombres judíos helenizados, ya para el tiempo de Cristo, para el tiempo de la iglesia primitiva, como se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, demuestra que realmente Jesús y sus discípulos hablaban griego. Hoy me voy a enfocar solamente en esta primera razón. Razón número 1, la evidencia extrabíblica lo demuestra. Y cuando digo la evidencia extrabíblica lo demuestra, ¿cuáles son esas evidencias? Bueno, Alejandro Magno conquistó entre el año 334 al 323 a.C. Estamos hablando de casi 4 siglos antes de que Cristo viniera, y su imperio fue de un impacto universal y se impuso el griego en muchas regiones del Mediterráneo, de la Galilea antigua y de muchos sitios a donde Alejandro el Magno logró llegar y penetrar. Así que el idioma se convirtió, como es hoy día el idioma inglés, en el idioma universal debido al aporte de Alejandro Magno. Sus generales impusieron el idioma griego. Está muy documentado que Alejandro el Magno y sus generales impusieron el griego. Es evidente que Alejandro el Magno impuso el griego, como es hoy día el inglés, un idioma universal. Se universalizó el griego y en las regiones de Israel pues se hablaba griego. La segunda razón es que encontramos papiros en griego, muchísimos papiros. De hecho, en las cuevas de Qumran se consiguieron textos en papiro, por ejemplo, el papiro 7Q4, el papiro 7Q5, y ustedes ven que cuando se reconstruyeron los papiros, aunque se encontraron fragmentos algunas veces y los reconstruyeron, encontraron que lo que decía esos papiros eran textos de la Biblia, como lo encuentran aquí, 1 Timoteo 3:16, 1 Timoteo 4 del 1 al 3, y estos papiros fueron reconstruidos en el idioma griego y pudo saberse qué es lo que decían esos textos en el idioma griego, y datan del primer siglo, es decir, contemporáneo al tiempo de Cristo. Data de ese tiempo, de manera que aquí tenemos una prueba muy contundente, especialmente textos en papiro en el idioma griego que se han encontrado en las cuevas de Qumran. Luego tenemos el idioma de Galilea, de la Baja Galilea. Se cree que esa zona estaba minada de muchos griegos que habían logrado construir muchos pueblos alrededor de Galilea, y allí el idioma predominante era el griego, debido a que Galilea estaba alrededor del mar, estaba muy cerca del mar Mediterráneo, y también estaba el mar de Galilea y era una zona comercial, por lo tanto tenía puertos en el que el griego era muy importante que se hablara, y se cree que los habitantes de Galilea dominaban más el griego que cualquier otro idioma. Además de eso, se ha encontrado que entre el 68 y el 70% de las inscripciones fúnebres, es decir, en los cementerios, en las tumbas, 68% de ellas estaba escrito solamente en griego. Y si juntamos algunas inscripciones en griego y otro idioma, ya sea arameo o hebreo, bilingüe, pues en forma bilingüe, encontramos que ese 68 asciende al 70%, porque hay contenido griego en un 2% de aquellos textos que eran prácticamente compartidos, pues. Entonces esto demuestra que el idioma predominante de la región de Galilea, especialmente donde se encontraron estas inscripciones, el griego era un idioma muy común y muy hablado en esa región, y un idioma preferido si se quiere.
¿Qué otras pruebas tenemos? Bueno, nos faltaría el tiempo, pero tenemos las monedas circulantes, tenían inscripciones en griego, tenemos contratos de matrimonio que se han encontrado que datan del primer siglo, escritos por judíos del primer siglo que eran muy fluidos en la escritura griega, tenemos transacciones comerciales o contratos comerciales que están estrictamente en griego, lo cual demuestra que realmente el griego era un idioma muy común en los tiempos de Cristo y que Jesús también pudo haber usado el idioma. Estas son pruebas externas y extrabíblicas, y voy a terminar con esta última prueba. Flavio Josefo, historiador del primer siglo, como ya lo dije al principio, nacido en Jerusalén entre el año 37 y vivió hasta el año 100 de la era de Cristo, contemporáneo del tiempo de Cristo casi. Este señor recogió la historia de Israel y este hombre fue llevado a Roma y él era de familias sacerdotales. Escribió 3 grandes obras en griego, sus obras más conocidas: La guerra de los judíos, Antigüedades judías y Contra Apión. Como este hombre, que era un miembro de la familia sacerdotal judía y que fue llevado a Roma, desde allí escribe en perfecto griego, y sus 3 obras prefirió escribirlas en griego. Él dice testifica en sus mismos escritos que él se esforzó por aprender este idioma. Así que esto es lo que encontramos como evidencia. Yo creo que esto es una prueba contundente de que en el primer siglo realmente el idioma griego era un idioma que se hablaba, y eso es una base muy fuerte porque testifica todas estas evidencias de que el Nuevo Testamento realmente tuvo que haber sido escrito en griego, puesto que el historiador Josefo prefirió escribir en griego y no en arameo o en siriaco, como él llamaba, porque él sabía que el idioma que estaba diseminado por todas partes era el griego y él quería que sus obras trascendieran y llegaran más allá. Bueno, bendiciones. Esto es lo que quería compartirles. En los próximos videos voy a hablarle de las otras 3 razones. Hasta luego.